que a pesar de que Estados Unidos y China están haciendo las paces ahorita al último desarrollo, la verdad es que ya hay una relación ahí donde ambos países se han dado cuenta que no pueden depender demasiado uno del otro. Muchos negocios que estaban operando con cadena de suministro en China están buscando alternativas. Y México, no quiero declarar que somos ganadores seguros, pero somos uno de los candidatos más fuertes. De hecho, hay escenarios que han hecho varios analistas económicos, piensan que ahí podría ser, ese sería el secreto que podría hacer que la tasa de crecimiento de México sea más grande. Yo soy del club de no va a ser tan alto, pero puede ser significativo. Ahora, negocios, emprendedores que puedan encontrar una solución logística interesante, que aprovechen esto que se viene encima, pues yo creo que van a tener mucho dinero. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, editora de contenido de WordTap Capital, y en este episodio hablaremos sobre el escenario del capital privado, sus expectativas de crecimiento en nuestro país, su desarrollo, retos y lo más importante, que está por venir en nuestra economía de la mano de nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Rodrigo Fenton, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Rodrigo es profesor de finanzas y un profesional experimentado en el servicio financiero, economía y negocios. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Pues al contrario, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muy emocionado por esta plática. Rodrigo, me gustaría para empezar esta charla que nos cuentes desde tu expertise cuál es el panorama actual de la economía mexicana y en particular de las inversiones en capital privado. Para mí es como una historia son dos historias poco diferentes en el sentido de nosotros lo que estamos viendo en la economía mexicana ha sido una recuperación parcial de cómo estábamos de la situación post-pandemia. Todavía seguimos con algo de la recuperación, pero ya nos está empezando a pegar el tema de potencial, que parece que se va a dar la potencial desaceleración económica de Estados Unidos. Entonces, la recuperación en México se va a ver seriamente limitada. Las expectativas de crecimiento no son muy agresivas para México en los siguientes años. Existen algunas cosas emocionantes de las relaciones mundiales y de las relaciones comerciales que pueden ayudar a México, pero la verdad es que el escenario en México pues, ha sido consistente con lo que hemos visto en las últimas décadas, de un crecimiento moderado abajo. Pero al mismo tiempo, yo creo que estamos viendo una época muy emocionante en el capital privado, particularmente en venture capital, ¿no? En capital emprendedor, que lo que se ha visto es finalmente la labor de muchos años, de muchas generaciones de inversionistas de venture capital, que habían tratado de desarrollar el mercado en México, ya se está viendo una explosión. De hecho, la última información que tenemos es que si bien el venture capital internacional se está desacelerando, México tuvo una serie de rondas récords en 2022. Ciertamente puedes estar viendo un par de unicornios que han brincado, Newport y Justo creo que se llevaron la mayor parte del dinero que se ha puesto en este último año, pero aún así son buenas noticias. Quiere decir que hay interés por crecer la industria en México, hay interés y apetito por las empresas en México. Y si me preguntas a mí, la mejor fórmula de largo plazo para que México pueda haber una detonación de su crecimiento eventual es seguir buscando el financiamiento, la innovación y el crecimiento de todos estos modelos de negocio ganadores. Entonces, afortunadamente sigue eso creciendo en México. Correcto, bueno, creo que como bien dices, hay dos escenarios muy importantes, entonces, para desglosar todo esto que nos acabas de contar, creo que como bien mencionas, este año hemos visto factores globales, que es importante mencionarlo, que han sido a nivel internacional, que están impactando en la economía, entonces aquí lo interesante sería ver cómo va a haber esta perspectiva hacia adelante, hacia el 2023, y sobre todo en México, ¿qué podría esperar en términos económicos? ¿Realmente estaremos enfrentando una desaceleración o un menor ritmo de crecimiento económico? Yo soy de la idea de que sí vamos a ver una menor tasa de crecimiento económico.
la recuperación parcial que hemos tenido con respecto a la pandemia se va a detener. Parte es la inercia de la economía mexicana. Desafortunadamente la economía mexicana tiene inercias de largo plazo, no, la productividad en México no ha sido tan alta como muchos pensábamos que podría ser. Eso va a seguir. Y por otro lado, la economía americana, que es nuestro principal socio comercial, se está desacelerando. Todavía no está confirmado que vayan a entrar en una recesión, pero la mayoría de los analistas piensan que vamos a ver una recesión a principios del año que sigue. Entonces, sí, recordando al exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuando a Estados Unidos le da un catarrito, a México le da una pulmonía. Sí nos hemos desacoplado un poco, pero creo que en este caso en particular, por la importancia de las relaciones comerciales de los dos lados de México y Estados Unidos, la desaceleración nos va a impactar negativamente. Yo no declararía que va a entrar México en recesión el año que entra, pero definitivamente vamos a ver una tasa de crecimiento muy baja. Claro, creo que aquí lo importante sería como tener detectado estos factores que bien nos estás contando y sobre todo lo que decías de este contraste que hay con el capital emprendedor en nuestro país, que a pesar de que este año a nivel región de América Latina o en otros mercados más desarrollados, la inversión en venture capital se ha visto un poco disminuida, en México todavía hay números que cacarear. Aquí me gustaría que nos platiques entonces qué va a pasar con el capital emprendedor, tomando en cuenta todo este escenario que ya nos platicas. Mira, yo creo que van a pasar dos cosas. Mira, lo primero es, creo que la mayoría de los datos, y lo digo por la industria completa de private equity, donde el capital emprendedor es una parte, sí hay fondeo. Ya los fondos han estado levantando montos extraordinarios. Ahora, por la naturaleza misma de cómo se hace este fondeo, no es dinero que entra inmediatamente, casi todos son compromisos en los siguientes años que los limited partners, los socios de los fondos van a meter. Pero lo que hemos visto es que hay mucho interés en la industria y hay mucho, ¿cómo lo llaman? Dry gunpowder, la idea de que tienes pólvora para comprar, nada más no la estás usando. Entonces, yo lo que espero el año que entra es que en algún punto crítico, y yo creo que va a coincidir mucho también con lo que veamos en los mercados, en los mercados financieros globales, va a un punto donde va a acabar las señales negativas y mucha gente va a regresar a reinvertir, pero con múltiplos más bajos. ¿Qué quiere decir esto para nuestros inversionistas? Que posiblemente evaluaciones que se vieron en 2020 a 2022 no se vayan a repetir las mismas valoraciones. O si se llegara a levantar la misma cantidad de dinero, sería por una proporción más grande la que van a pedir los inversionistas. O sea, sí hay interés, sí hay dinero, pero yo creo que el gran impacto negativo para los inversionistas es que van a haber valuaciones más bajas a la hora que alguien invierta. Y yo creo que eso que está pasando a nivel global, aquí en México vamos a ver eventualmente una aceleración. O sea, el gran problema que tenemos es que tuvimos rondas extraordinarias, tenemos empresas súper ganadoras en 2022 que se llevaron buena parte del levantamiento. Entonces, por eso vemos las cifras en México muy altas. O sea, sí ha habido muchas y quisiera ser optimista de que va a seguir, pero les diría que primero veremos una cierta deceleración y luego vamos a ver esta explosión. Yo esperaría que sea la segunda mitad de 2024 ya van a empezar los fondos, ya que vean los múltiplos otra vez un poco más bajos, van a empezar a volver a meter dinero. Ok, y este escenario que cuentas o que podría darse a mitad del 2023, ¿podría ser similar a lo que vimos en el 2021, que también fue un año récord y muy importante para este tipo de inversión? Pues, híjole, hay muchos indicadores aquí positivos. Hay una correlación muy alta en este dry gunpowder, este levantamiento de pólvora antes de que se use, con el uso. Como que hay un lag así, como que hay un retraso de un par de años a veces entre el levantamiento y el uso. Pero pues si se están levantando, los fondos están levantando más dinero, en algún momento ese dinero se va a tener que colocar. Yo esperaría que empecemos a ver ese efecto hacia final de 2023. Sí, para los que nos estén escuchando, si quieren un pronóstico un poco más conservador, 2024. Pero puede ser que en 2023 veamos ya que estos fondos van a empezar a detonar, porque sí hay más dinero disponible, más interés. Correcto.
Bien, bien, Rodrigo, cuando hablas de esta pólvora o capital que está ahí detenido, me gustaría que nos cuentes qué sectores o qué estas propuestas nuevas de modelos de negocio podrían ser los que hagan que efectivamente los inversionistas de capital privado se animen a impulsar este tipo de proyectos. Por supuesto. Mira, yo dividiría Estados Unidos, bueno, a nivel global con México. O sea, a nivel global, tú sabes que negocios que tienen criptoactivos van a tener más, no que se vaya a parar, pero van a tener que demostrar una mayor rentabilidad a largo plazo. Y yo creo que eso, tanto Estados Unidos como México, si ustedes tienen un negocio que usa criptoactivos, lo que le van a tener, no es que no van a levantar fondeo, pero van a tener más dudas de que sea rentable. Yo creo que va a ser saludable, va a ser muy parecido a lo que pasó en el dot-com. Yo sigo pensando que sigue muy parecido al dot-com en 2000, los que lo vivimos. Vimos valuaciones muy exageradas en el e-commerce. El e-commerce ahora sí ya estamos viendo que está tomando control a nivel mundial. Finalmente, 20 años después, pero se tardó 20 años. Entonces, algunos negocios de e-commerce lo que vieron no fue que no se les fondeara, sino con unas valuaciones más bajas y con más preguntas. Entonces, si están viendo criptoactivos, yo diría que esa va a estar un poquito más difícil. Fintech, yo creo que a nivel tanto global como en México hemos visto que se le mete mucho dinero, hay mucho interés en el desarrollo y les voy a decir que muchas veces lo que hay que pensar es no nada más lo que les interesa hoy de potencial a los fondos de capital emprendedor, también ellos están pensando en las salidas de largo plazo, cuando eventualmente el negocio se ponga en bolsa o se venda. ¿Quiénes ahora sí ya entraron en crisis de que ya están viendo cambio masivo en sus modelos de negocios? Los bancos. Estábamos discutiendo el otro día con mis alumnos el caso de Nubank, que como ya sabemos es una fintech fondeada con capital emprendedor, que ya llegó a un nivel donde ya está en la bolsa. Mucha gente ha cuestionado muchísimo el negocio de Nubank y sin embargo las carteras vencidas para lo que esperábamos están muchísimo más abajo. Algo están haciendo en la colocación de créditos Nubank, que está muy bien. Los bancos van a entrar en crisis en algún momento que van a decir, oye, si modelos como el de Nubank o el que acaba de levantar aquí en México, Clar Crédito, empiezan a comerles ahora sí participación, los bancos les va a entrar, bueno, ya empezaron, creo que BBVA ha estado comprando un montón de negocios de fintech. Yo creo que vamos a ver en fintech muchos negocios que por la crisis de los bancos se van a ver muy apetitosos. Entonces yo creo que el fintech va a ser un muy buen sector. El que veo más difícil aquí en México que es muy fuerte a nivel global, es el de todo lo que es el desarrollo de productos, ¿cómo se llama? Patentes de medicina, todo un sector que tiene que ver con fármacos y medicina. Ese en realidad me parece que va a estar limitado en México su crecimiento, pero hombre, si hay alguien que pudiera encontrar una fórmula para un buen negocio de fármaco, biotecnología, va a ser interesante. Lo que sí creo que hay mucho interés son servicios médicos. Ahora, la mayoría de las empresas de servicios médicos no están necesariamente en las etapas iniciales de venture capital, de capital emprendedor, suelen estar un poquito en rondas posteriores, pero esas también han visto muchísimo dinero e interés. Servicios médicos, creo que usando la guía de lo que ha pasado con, ¿cómo se llama? Newports y Subale, logística. Y además logística está ligado con una relación de largo plazo. Primero, bueno, dos tendencias de largo plazo. La primera es el ascenso del e-commerce. Ahora sí, el e-commerce está empezando a reemplazar por completo a los negocios tradicionales de comerciales, y la otra es el término llamado el nearshoring, la idea de que a pesar de que Estados Unidos y China están haciendo las paces ahorita al último desarrollo, la verdad es que ya hay una relación ahí donde ambos países se han dado cuenta que no pueden depender demasiado uno del otro. Muchos negocios que estaban operando con cadena de suministro en China están buscando alternativas. Y México, no quiero declarar que somos ganadores seguros, pero somos uno de los candidatos más fuertes. De hecho, hay escenarios que han hecho varios analistas económicos, piensan que ahí podría ser, ese sería el secreto que podría hacer que la tasa de crecimiento de México sea más grande. Yo soy del club de no va a ser tan alto, pero puede ser significativo. Ahora, negocios, emprendedores
que puedan encontrar una solución logística interesante, que aprovechen esto que se viene encima, pues yo creo que van a tener mucho dinero también. Estos son los sectores que yo veo principal. Bueno, y obviamente todo tipo de plataformas y de avances de comercio electrónico en las nuevas generaciones, como Justo. O sea, Justo a mí se me hace una maravilla. Recientemente lo empecé a usar y me encantó. Lo que pasó con Corner Shop, Rappi, etcétera, eso va a seguir también. Entonces, esos sectores son los que les diría que son los interesantes. Sí, ahora sí, si ves en el fondo la lista, yo animaría a todos, excepto los de criptoactivos. Eso sí creo que le tienen más difícil los siguientes 2, 3 años. Claro, y sobre todo creo que aquí la clave está con los ejemplos que nos acabas de dar, en cómo la tecnología está cambiando estos sectores tan tradicionales, como por ejemplo mencionaste la banca o tal cual los comercios físicos, ¿no? Que estamos migrando cada vez más a la tecnología y a incluirla en el día a día. También otro punto importante que tocas es pues este potencial que todavía mantiene México a pesar del escenario, vamos a decirlo, incierto hacia este 2023 y hacia 2024. Aún así me gustaría que nos cuentes estas fortalezas que mantienen a México como una plataforma para los emprendedores y también que siguen manteniendo el atractivo para inversionistas internacionales. Claro. Bueno, lo primero, yo les diría, es un gran acierto, personalmente para mí es un gran acierto del Banco de México, es el hecho, yo sé que suena un poco extraño, pero es el hecho de que han mantenido las tasas relativamente altas, porque lo que le ha dado a México es una estabilidad macroeconómica. Eh, el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable, producto de que el Banco de México está manteniendo una política conservadora. ¿Eso qué ayuda? Piénsalo con un inversionista que lo ve en dólares. Si tú al riesgo de inversión le metes el riesgo cambiario y estás esperando una caída considerable en el valor, los múltiplos de salida pueden estar castigados si se cae la moneda, el valor de la moneda. Y alguna vez pasó esto. Si tú le preguntas la historia a varios fondos de capital privado que había en México a inicios del siglo XXI, cuando el tipo de cambio estaba estable y luego vinieron los años de inestabilidad, te van a contar muchos de ellos que las evaluaciones que tuvieron un impacto negativo en los rendimientos por el tema del tipo de cambio. Entonces es una fortaleza importante, es que el Banco de México hasta el momento está haciendo bien las cosas de mantener el tipo de cambio estable. Esa se me hace una fortaleza. Eso atrae, a diferencia de otras monedas en otros países donde no se ha tenido ese énfasis. Lo otro es obvio, la frontera de México-Estados Unidos, una de las fronteras más utilizadas a nivel mundial, una de las fronteras más importantes que hay. El hecho de que China, la gente que tenía cadena de valor en China, cadena de suministro en China, que muchas veces son hasta los mismos chinos, saben que la relación o los suministros ya no puede depender tanto de China, están buscando en el norte de México primordialmente lugares donde colocarse. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo otra importante dentro de ese nearshoring. Ya vieron que en Monterrey se estuvo dando vueltas Elon Musk, digo, más allá de lo que pensemos de Elon Musk, de Twitter y todo, pues es un gran emprendedor en el tema de autos eléctricos. Viene un cambio drástico en autos eléctricos. Hay 1.400 millones de vehículos con automotor a nivel mundial. Si quisiéramos cambiar todos esos vehículos, reemplazarlos por autos eléctricos en los siguientes 30, 40 años, la velocidad de crecimiento que se necesitaría de autos eléctricos es una cosa apabullante. Entonces, México tiene la ventaja que está al lado del país que más demanda va a tener y además ya tiene cadenas de suministro en autos establecidas. Entonces, eso también va a ayudar. Esa es otra fortaleza para mí importante de la economía mexicana. Y pues finalmente que tenemos en el fondo un marco regulatorio en el sistema financiero pues bastante estable, bastante sólido. Yo sé que no somos los más innovadores, pero afortunadamente tenemos una serie de leyes fintech que ya salieron. Compárenlo con otros países, no tienen absolutamente nada de leyes fintech, están en un hoyo existencial las fintechs. Si bien sí hay quejas de que si está completo o no está completo,
estamos mejor que países donde no hay un hoyo negro. La otra cosa es que las autoridades van a escuchar, si entre más modelos nuevos aparezcan y situaciones, pues van a tener que cambiar el marco regulatorio de la ley FinTech, y eso pues creo que va a ser importante. Ya la idea de que se puede hacer una ley. Entonces, estas son las que se me ocurren de verdad de largo plazo. Bueno, tenemos una población que está entrando a una edad de madurez que a lo mejor por tendencias de crecimiento no son muy interesantes, pero también están entrando muchos a la era de máximo ingreso. Entonces, modelos de negocio que se apliquen para las poblaciones de edad medias y para las poblaciones, pues seniors jóvenes, que van a ser inmensas en los siguientes 30, 40 años, también tienen una ventaja, y México está entrando justo en eso. Hay países en Europa, Estados Unidos, que están terminando esa fase, nosotros apenas estamos entrando, y eso también es una oportunidad para muchos negocios. Esas son las que se me ocurren, Evelyn, ahorita, la verdad. Seguramente hay otras más que pueden pensar nuestros escuchas. Claro, y también acá me gustaría, bueno, ya platicamos un poquito del escenario y también mencionando al inversionista internacional, pero ahora enfocarlo un poquito o hacerlo un poquito más cercano al inversionista más del día a día, que tiene un capital un poco menor al que tiene el internacional. Para él, ¿qué debería de considerar de todo lo que ya nos mencionaste? ¿Cuáles serían sí o sí lo que tiene que tener en el radar para este 2023? Bueno, yo te empezaría en el caso de México, las tasas de interés. Ahora sí, si bien las tasas de interés están dando estabilidad y le dan ayuda a muchos negocios importadores, y para el poder general de los inversionistas internacionales, para que no pierdan valor, los mexicanos tienen el problema de que las tasas de interés altas, primero, generan una barrera muy importante a la inversión. O sea, ahorita muchos inversionistas genuinamente están preguntando ¿por qué voy a invertir en la bolsa de valores o en ciertos proyectos que me pueden dar una rentabilidad de 15% cuando CETES me da 10, 11%? Y ese sí es una limitante importante. No creo que sea algo que nos deba preocupar demasiado. Hay señales en lo que se llaman las curvas de las tasas que nos dan la indicación de las expectativas de los inversionistas. Los inversionistas lo que están esperando es que esto esté solamente ligado con que se desacelere la inflación mundial. Pues si la inflación mundial se empieza a desacelerar, que ya hubo un indicador en Estados Unidos de que ya empezó, ojalá y siga la tendencia hacia la baja, la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a bajar las tasas. Y cuando empiezan a bajar las tasas en Estados Unidos, México también las va a bajar. Entonces, el radar más importante, si me preguntas, para cualquier inversionista ahorita, son las tasas de interés. El segundo radar importante, yo les diría que sería ver hemos hablado mucho de la relación comercial México-Estados Unidos, el nuevo tratado, bueno, el tratado reemplazado México-Estados Unidos que vino a cambiar NAFTA, el TEMEC, tiene ahí algunas cláusulas nuevas, sobre todo de salida anticipada y de cuestiones ahí un poco conflictivas que habría que seguir, que no vayan a crecer. O sea, particularmente a mí parecería preocupante si el gobierno se insiste demasiado, que siento que ya lo han bajado mucho el gobierno mexicano, las señales de lo que es el tema energético, porque ese podría ser un pleito importante con nuestros socios comercial. Creo que ahorita las autoridades mexicanas han bajado un poco la retórica ahí, y creo que puede haber eventualmente un acuerdo para ambos lados que sea satisfactorio para México y satisfactorio para Estados Unidos. Ese sería otro que tendría importante. Y si me dices, para los inversionistas mexicanos, sobre todo pues los que estén interesados en capital emprendedor, pues buscar, bueno, primero es que el capital emprendedor han explotado un montón de modelos nuevos vía crowdfunding, vía el ofrecimiento de deuda. Antes la gran mayoría del capital emprendedor se hacía con inversiones en acciones o con acciones convertibles, preferentes, participativas, que tienen un montón de cuestiones ahí. Ahora ya vemos más fondeo de deuda, que muchas veces tiene forma convertible, pero es deuda. Vemos crowdfunding, vemos otras cosas que pueden ser de interés, que se vea mayor desarrollo en esa industria,
y yo pues diría como inversionista, pues es la oportunidad finalmente, porque esto es negocio tradicionalmente ha sido de las Afores y de grandes inversiones institucionales, pues es la oportunidad para que podamos invertir nosotros también en emprendimientos más chicos, ¿no? Agarrar a Corner Shop nosotros, ¿no? Que no sea nada más una Afore la que tuvo el beneficio de ese crecimiento, sino que también nosotros podíamos invertir en un principio y verlo detonar. Entonces, pues yo creo que esos son los indicadores que se me ocurren, Evelyn, para mexicanos. Claro, y creo que aquí es bien importante porque como bien dices, la industria del capital privado está evolucionando, está creciendo en México. Bien mencionas esta alternativa de deuda, lo que podríamos conocerlo como Venture Debt, si estás de acuerdo, Rodrigo. Sí, por Realmente supuesto. son alternativas que están permitiendo justo a cualquier mexicano pues verse beneficiado y adicional invertir en empresas mexicanas, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que esos modelos ayudan y también estamos viendo que los tickets de inversión que están pidiendo muchos fondos están bajando. Antes tradicionalmente se hubieran preguntado si se da una vuelta en Silicon Valley, en la famosísima calle de Sand Hill Road, para que los pelen tienen que depositar 50, 100 millones de dólares. Ya estamos viendo tickets completamente en otro nivel que ya permiten a muchos inversionistas poder considerar la inversión. Totalmente, se está volviendo un modelo más flexible para este inversionista mexicano que está interesado, que está escuchando sobre el capital emprendedor, pero tampoco encuentra la manera de hacerlo, ¿no? Poco a poco nos estamos dando cuenta que hay más fondos, hay más firmas que permiten este acceso. Bueno, Rodrigo, nos acercamos un poco al cierre de este episodio, pero no quisiera irme sin antes preguntarte a manera de conclusión y un poquito más para ser puntuales. Entonces, ¿qué va a pasar en la industria de capital emprendedor para México en el mediano plazo? Bueno, número uno, yo creo que vamos a seguir viendo una explosión de la industria. Ya agarró tracción. Si quieren ver análogos, porque pues, es un mundo de análogos, yo creo que aquí un análogo muy bien es lo que le pasó a Brasil y lo que pasó en otras economías como China, la India, etcétera, que estas industrias detonaron años antes que nosotros y muchas veces ni siquiera necesariamente seguían el ciclo económico completo, sino que primero tomaron una fase de crecimiento. Yo creo que las oportunidades que estamos viendo en México permiten que la industria vaya a crecer en el mediano plazo. Yo creo que ya ahora sí ya agarró masa crítica México considerable y pues vamos a seguir viendo esa masa crítica crecer. Las valuaciones sí, no creo que se vayan a repetir las mismas de los últimos 2 años. Yo creo que por eso es porque es un fenómeno global. Las tasas de interés, un montón de cosas implican que las valuaciones van a ser un poco más bajas, pero no quiere decir que no pueden encontrar fondeo. Seguramente va a haber muchas oportunidades de fondeo. Y eso también es bueno, porque entre más alternativas tienes, mejor negociación tienes como inversionista de capital de riesgo. Y también yo creo que por el tamaño de los tickets, lo que estamos viendo son modelos alternos, no es el fondo tradicional estructurado de cierta forma. Creo que están viendo un montón de explosiones de fondos secundarios, de fondos alternativos. Ese es otro adicional. Ya empezaron los fondos secundarios, esos que compran las posiciones de fondos que ya invirtieron años antes y ya se quieren salir, las compran. ¿Cuál es la gran ventaja para un inversionista ahí? Que ya nada más, en vez de esperarse 5 a 10 años a que la inversión se detone, muchas veces es esperarse un par de años o un año siquiera y ya empieza la rentabilidad. Y eso también permite tickets más chicos. Entonces, yo creo que esa es otra cosa que vamos a ver. Y no perder de vista que hay una cantidad de pólvora considerable, en algún momento se va a empezar a invertir. Perfecto. Y justo en esto último que mencionas de estas nuevas figuras o fondos alternativos, esto podría estimular un poco más que más fondos mexicanos se atrevan a incursionar en el capital emprendedor. Totalmente. Totalmente lo creo. Facilita mucho. La historia de los fondos de venture capital tradicional necesitabas haber tenido algún tipo de credibilidad en un fondo para levantar un fondo tradicional, pero para eso tenías que tener relaciones muy estrictas. Aquí, cuando eso ya no es necesario, ves modelos alternativos, permites que gente que puede tener experiencia significativa y interés no tengan que seguir el camino típico que puede estar muy cerrado. Y entonces empiezas a ver rutas alternas de crecimiento, lo cual pues siempre es bueno para la competencia en una industria. Entonces,
Totalmente de acuerdo ahí, Ben. Claro, Rodrigo. Bueno, pues ya, por último, nos acabas de contar un escenario con diferentes matices para a largo plazo para el país. ¿Qué consejo le darías a ese inversionista que está considerando incursionar al capital emprendedor para tomar en cuenta todo este escenario del cual ya platicamos? Yo les diría que, mira, lo que diría siempre, existen oportunidades, lo único que va a pasar es que es bueno para el inversionista, vamos a ver valuaciones más amigables para los inversionistas. Entonces, este es un buen momento para explorar la industria y buscar modelos alternativos donde meter nuestro dinero. Eso sí, yo diría que todo el mundo debe tener algún tipo de inversión en bonos. Digo, esto es en general en tu portafolio general. Siempre aprovechar que ahorita los CETES están en un nivel máximos históricos, que quién sabe cuánto tiempo se mantenga. Yo tendría una posición en CETES y lo que haría es buscar aquellos fondos, porque ya existen modelos alternos, y buscar clubes de ángeles, incubadoras, etcétera, y pues invertir en aquellos negocios que se vean interesantes. O sea, definitivamente sigue siendo un buen momento para buscar invertir. Claro, como bien se ha dicho, ¿no? A lo largo de todo el tiempo que le decimos al inversionista, hay que diversificar. Y bueno, como bien mencionas, es una buena oportunidad. Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, por abrirnos más el panorama hacia este 2023, hacia largo plazo para el país y para las inversiones. Ha sido un gusto platicar contigo. Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado. Muy emocionado de poder compartir sus puntos de vista y pues con grandes esperanzas de que esto le sirva a nuestros inversionistas y a nuestros emprendedores para que no se desanimen, aunque pareciera que 2023, yo sé que hay dos cuervos de tempestades diciendo que no se va a poner bien. Espero que esto sea bueno, pues hay señales positivas, no todo necesariamente hay que verlo gris para el siguiente año. Claro. Sí, totalmente. Y creo que aquí yo me quedaría con algo muy importante que nos dijiste, que es a nivel global, ¿no? No solamente va a ser aquí en México, es un escenario que va a impactar a diferentes mercados, a diferentes países. Y como ya nos mandaste aquí en este podcast, pues lo que hay que tener en el radar y pues estar como a la expectativa y sobre todo tener un portafolio diversificado. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias nuevamente, Rodrigo. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. Nos escuchamos pronto. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTep Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar a emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtep.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.